¿Cómo les va? ¿Están tomando algo ahí? Nosotros obviamente en Argentina tomamos el mate, ahora solo, ¿no? Un mate personal. Nos acompaña, no es el mismo rito de compartirlo, pero bueno, podemos compartir con la persona o las personas con que convivimos con nuestro mate individual, obviamente. Voy a hablar hoy día de un tema que ha surgido mucho en los últimos días en relación a las consultas de pareja que estamos haciendo, sobre todo online. Y que se ha, voy a usar el término exacerbado, se ha aumentado, se ha como acelerado. Está como en carne viva, digamos, ¿no? ¿Qué es el tema de los celos? Y voy a hablar después, ligado al tema de los celos, el tema de infidelidad. Vamos a llevar varios videos de este tema, porque no es un tema que me parece que solamente con definirlo o con decirles dos o tres cosas se agote. Me parece que es lo suficientemente importante como para que le demos el tiempo necesario y que podamos recibir también las opiniones de ustedes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de emociones en los primeros videos? Habíamos hablado de las emociones primarias que acompañaban al hombre, habíamos mencionado la ira o la bronca, el miedo, habíamos mencionado también la tristeza. Y después dejamos de hablar de esas primarias y hablamos de estas que surgen, por supuesto la alegría, habíamos hablado como primaria, que era la que nos gustaba tener. Pero habíamos hablado de dos emociones que nos acompañaban digamos, en la evolución del hombre, que eran la angustia y la ansiedad, y las habíamos diferenciado. Pero los celos son una emoción. ¿Y por qué no las mencioné en ese momento? Porque son una emoción compleja. ¿Y cuándo se dan los celos? Se da cuando uno siente que algo que le pertenece está en riesgo. Y volvemos al tema de riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado también de riesgo? Bueno, se movió un poco la cámara. Les decía que los celos son algo que aparece cuando vemos que está en riesgo algo que sentimos que nos pertenece. Ese sentir que nos pertenece puede ser el afecto, el amor, la preferencia de alguien cercano. Esto es muy importante para diferenciarlo de la otra emoción que se siente cuando algo sentimos que no nos pertenece y nos gustaría que nos perteneciera, que es una emoción que se mezcla con el tema de los celos y a veces se niega, pero que es totalmente distinta, que es la envidia. No voy a hablar hoy de envidia, voy a hablar de celos. ¿Y por qué una emoción compleja? Porque depende del momento en el cual esté sufriendo los celos, puede ser una sensación de bronca, enojo, una sensación de tristeza, una sensación de miedo y a veces hasta una sensación de vergüenza. Por supuesto, estas no siempre se sienten, estas cuatro emociones, tan claramente. Pero tenemos que entender que si nos metemos en el escenario de los celos, vamos a tener que lidiar con este tipo de emociones. Vamos a tener que enfrentarlas y entender que son cosas naturales que nos pueden llegar a pasar si sentimos celos. Ya lo definí. Recordá ahí en casa qué cosa es lo que predomina cuando tenés celos. Primero decir, bueno, yo no soy celoso, dirá alguien ahí, esto no es para mí. Bueno, el otro dirá, sí, yo soy celoso, a ver, voy a escuchar un poco más. Lo vamos a dividir en celos normales y celos patológicos. Una primera clasificación. Los normales son aquellos que se pueden de alguna manera manejar dentro del sistema. Del sistema mío y del sistema de pareja. Que no llegan a la violencia, que no llegan a considerarse celos que no tienen una razón, a pesar de que en los celos esto de la razón es muy relativo, pero hablamos de la fortaleza, de la capacidad de respuesta. Cuando los celos que están en uno u otro integrante de la pareja pueden ser manejados con las herramientas,
con las fortalezas que tenemos, se consideran normales. Ahora, ojo con esta clasificación, porque a ver, alguien de ahí atrás puede estar diciendo son normales y en realidad básicamente lo que ha hecho uno para que sean normales es anular a cero la respuesta. Y esos son celos a veces violentos que yo los normalizo. Ojo con eso. Es decir, los considero normales porque me acostumbré a aguantar de todo. Y entonces él es así, o ella es así, bueno, yo aguanto. No. Ahí tenemos que ver muy bien si el sistema no es un sistema de pareja que sea mal acostumbrado a algo enfermo. Y los patológicos son aquellos que establecen dentro del sistema personal, cuando uno empieza a tener dificultades dentro de lo que es la parte física o de la parte psíquica, alteraciones, o a nivel emocional o del vínculo de pareja o comunicacional, y ya hacen insoportable el día a día, hacen insoportable seguir adelante, y ya no tienen ni siquiera una lógica. Estoy buscando cosas que a veces hace que yo me sorprenda en seguir pensándolas. Ahí tenemos esa clasificación de celos patológicos que a veces son delirantes. Es decir, la persona que sufre los celos por ahí trata de seguir la lógica y a veces se prende en esta lógica delirante. Ojo, celos patológicos. La mayor cantidad, obviamente, de celos en las personas son los celos que consideramos normales, ¿no? Y obviamente los más severos son aquellos celos que se consideran patológicos. ¿Se dan en todas las etapas los celos? Sí, se dan en todas las etapas. ¿Se dan con la misma magnitud? No. ¿Se dan en todas las personas? No en todas las personas. La misma magnitud, la misma intensidad y en la misma etapa. Que yo haya tenido celos en la infancia, con mis hermanos, con mi mamá, ¿determina que yo vaya a ser un adulto así? No. Tiene una cierta tendencia y en muchos casos parte de ahí la raíz celosa. Ojo con esto. En muchos casos esta raíz celosa en la pareja parte de ahí. Están claramente identificados en un proceso terapéutico ahí. Pero no necesariamente algunas personas que fueron celosas a nivel de la infancia lo son después, por un proceso de resiliencia, es decir, de fortaleza, de aprendizaje. Entonces esto de que, porque fui celoso en la infancia, tengo que hacer en la adultez, no es así, porque estaríamos negando el desarrollo y la posibilidad de aprendizaje, que es lo que estamos buscando aquí. Bien, y voy a finalizar este primer video en relación a la clasificación de los celos en celos del presente, celos anticipatorios y celos retrospectivos. Pero ¿cómo? ¿No es que los celos los siento ahora? Sí, pero una cosa es sentir celos de alguna situación presente, actual, de una persona presente, actual, son los celos del presente, y otra cosa es estar llegando a una relación y sentir que todo lo que me contó puede llegar a ser todo lo que me contó del proyecto, de dónde está, de cómo viaja, ya empieza como a generarme esta sensación de que puede pasar algo y que puedo llegar a perder su afecto, su amor, su intimidad. Son celos anticipatorios de algo futuro, ni siquiera sé de quién, pero sé que me siento mal. Y lo peor de todo, porque la verdad es que no se pueden resolver, son lo que se llaman celos retrospectivos. Celos retrospectivos tienen que ver con aquello que la persona tuvo, relaciones que la persona tuvo, fotografías que les puso like, videos que les puso like, que quedó en la computadora o que quedó en el celular, amistades que fueron exparejas o que compartió cosas muy íntimas con esas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Retrospectivo, un infierno. No por ser del pasado son menos infernales. Ya está, se los definí, se los clasifiqué, algunas de las clasificaciones. Ahora, para la próxima vamos a empezar a avanzar un poco en esto. ¿Cuál de estos celos crees que tenés? ¿Sos celosa o celoso? Entre lo que va entre este video y el próximo que vas a ver, hay una hermosa oportunidad para que empecés a hacer las prácticas. Mientras tanto, yo sigo con un mate.